Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de este día domingo y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo número 111, versículos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Asimismo, hermanos, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y de confesión de pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre. En estos momentos, Padre, te queremos ofrecer este culto, que sea para gloria tuya, Señor. Gracias porque nos permites tener este tiempo de adoración contigo, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que están por conectarse. Que tú seas con ellos y que el mensaje que tú tienes preparado hoy, Señor, sea edificante para tu amada iglesia. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias también, Padre, porque tú te has quedado con nosotros en toda la semana a pesar de que constantemente te fallamos. Y somos conscientes, Padre, de que nosotros cometemos mal y que muchas veces te ofendemos. Por lo cual, Señor, también te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Te pedimos que tú sigas derramando tu misericordia sobre nosotros y que nos perdones, Padre. Nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y queremos ciertamente seguir tu camino, queremos seguir una senda recta delante de ti, Padre. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para poder hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuemos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a entonar el himno número 256. Venid, cantad de gozo en plenitud. Sangre dio y luego en ella nos
Hermanos, ha llegado el momento de la bienvenida. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este momento de adoración a nuestro Dios. Estamos muy contentos porque podemos vernos a través de estos medios, podemos adorar en un solo cuerpo y en un mismo espíritu a nuestro Dios. Con ese gozo, hermanos, saluden a que tienen a su lado, si es un familiar, si es un amigo. Saluden, hermanos, manden un mensaje al grupo de la iglesia. Vamos a darnos todos la bienvenida. También, hermanos, les invito a buscar el himno número 403, Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y ese es el Consolador. Ha llegado el momento, hermanos, de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y para eso les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias en Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, únicamente el versículo 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Filipenses 4, versículos 10 al 20. Y dice la palabra de nuestro Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Asimismo, hermanos, les invito a entonar el himno número 241, A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, Él libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído dulcísima armonía.
Mucha atención, hermanos. Escuchemos la exposición de la palabra que tiene por tema: ¿qué puedo hacer si he perdido mi trabajo? Escuchemos con atención. Queridos hermanos, vamos a meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a tener como texto base Filipenses 4 del 10 al 20, pero también vamos a estar tomando en cuenta otros versículos, otras citas bíblicas, por lo cual es necesario que cada uno de nosotros tengamos nuestras Biblias preparadas y así pues seguir cada uno de nosotros meditando en la palabra de nuestro Dios de manera unida, hermanos. Vamos a orar para que el Señor sea quien responda a esta pregunta que en este momento nos estamos planteando. ¿Qué puedo hacer si he perdido mi trabajo? Vamos a orar, hermanos, para que sea nuestro Dios quien responda a esta pregunta. Oremos. Señor, en esta hora estamos nuevamente rendidos ante tu presencia, dispuestos, Señor, a escucharte. Y también, Señor, pidiéndote tu sabiduría, pidiendo tu intervención en cada momento. En muchas ocasiones nosotros tenemos que enfrentar, Señor, el desempleo. Tenemos que enfrentar los retos, Señor, que implica competir por un nuevo trabajo. Tenemos que pasar por momentos de desesperación, porque no encontramos cómo tener los recursos para seguir sobreviviendo, Señor, para darle todo lo necesario a nuestros seres queridos y a nosotros también, Señor. Y hay veces que la enfermedad incrementa esto. Hay veces que los problemas familiares incrementan esta agonía, Señor. Y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, qué camino tomar. Padre, te pedimos que tú seas quien nos hable. Y que si alguno de mis hermanos está pasando por el desempleo, que tú envíes, Señor, fortaleza, que reconforte su corazón, pero que también, Padre, tú quieras darle una nueva fuente de ingresos, Señor. Pero también si mis hermanos han pasado por algo similar, que tú seas, Padre, quien les ayude a seguir sanando, a no guardar rencores, a seguir adelante, tomados de tu mano. Y más aún, Señor, si alguno de nosotros hemos de pasar por el desempleo, Padre, te pedimos que tú nos guardes, que nos des fe, Señor, de manera que sigamos, Padre, en pie. Padre, gracias porque tú has dado todo por nosotros y sabemos que en este momento tú nos responderás. Gracias, Señor. Confiamos plenamente en tu respuesta y te pedimos, Padre, que nos dirijas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta pregunta que nos estamos planteando el día de hoy no solamente implica una sola cosa, que es la pérdida de algún trabajo, algún empleo. También implica muchas cosas muy complicadas dentro del hogar. Hay una frase que dice, ¿no? Ustedes la conocerán. Cuando no hay dinero, el amor sale por la ventana, ¿no? Hay muchas otras variantes, ¿no?, que aplican muy bien a lo que alguna familia llega a carecer. Y cuando esto llega a faltar en la familia, pues el amor sale por la ventana. Es decir, que esa familia ya no permanece unida. La felicidad pareciera que se va. Y entonces vienen los problemas, las circunstancias muy complicadas. Y es ahí en donde nosotros nos hacemos muchas preguntas. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Primeramente nos podríamos decir, Señor, ¿tú tienes algo en contra de mí? Y bueno, en domingos pasados ya hemos respondido que realmente no es que el Señor tenga algo en contra de nosotros. Ya hemos examinado y atendido sobre su gran amor, su gran misericordia para nosotros. También hemos visto el propósito de la disciplina del Señor. De manera que eso yo creo que ya lo podríamos responder de cierta manera sencillamente. Señor, yo sé que si es alguna disciplina, que si es alguna prueba, yo estaré tomado de tu mano y así podré ser inquebrantable, como esta serie que estamos llevando, ¿no?
Pero ciertamente nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál sería la actitud correcta con respecto a esto? ¿Qué sería lo que estaría dentro de mis manos que yo podría hacer? Y con respecto a esto es como nosotros vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y para esto, como anteriormente lo hemos llegado a concluir, nosotros necesitamos un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir, hermanos, no va a ser algún hermano cercano a nosotros en estos momentos. Puede ser que sí, claro. Tampoco vamos a tomar en cuenta a la iglesia en su conjunto, ya sea la iglesia primitiva, ya sea la iglesia en tiempos de la Reforma. En este momento no. Vamos a centrarnos en una persona. Esta persona se llama Pablo. Nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, claro que sí. Y Él es quien nos enseña, quien nos lleva a tener una madurez de pensamiento. Pero es tan maravilloso como el Señor también utiliza a sus siervos, y vamos a ver que toda la vida de Pablo siempre va a estar apuntando a la dependencia de Cristo Jesús. Pero tal vez muchos dirán, bueno, es que Jesús tal vez no vivió en algún tiempo como el de nosotros, en el ambiente laboral en el cual nosotros estamos. Quizá pues por el hecho de tener el apoyo del Señor es que triunfó y etcétera. Realmente el Señor también nos muestra grandes cosas a través de toda la experiencia que Él estuvo aquí. Pero en esta ocasión queremos centrarnos en la vida de Pablo. Vamos a aprender con respecto a Pablo. Y así esa experiencia nos sirva a nosotros. Y obviamente estaremos concluyendo que Pablo nos hace ver a Cristo Jesús. Vamos entonces poco a poco. Primeramente, ¿quién era Pablo? Bueno, Pablo era una persona muy capacitada, era una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más renombrados en ese tiempo, más reconocidos. Había pasado de diferentes lugares con el propósito de seguir aprendiendo. Posteriormente fue perseguidor de la iglesia porque era tan celoso de la ley, tan entregado a lo que él creía, que era capaz de perseguir. Y obviamente él sentía que lo hacía por un propósito digno, admirable, loable. Pero posteriormente sucede que Jesús viene a su encuentro. Es Jesús quien le rescata. Pero también es Jesús quien le pone un alto y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a aquel que te ha creado, que te da todo? Aquel que es el significado de todo lo que necesitas y que es literalmente lo que necesitas. Y es ahí donde Pablo abre los ojos y dice, Señor, perdóname. Y por favor, ayúdame a seguir adelante en este camino. Y a partir de ese momento en el cual tiene este encuentro personal con el Señor, es que su vida cambia. Ya no es el Saulo que anteriormente se conocía y que daba terror a la iglesia. Ahora es Pablo, ¿no? Y Pablo ya es conocido como una persona piadosa, como una persona totalmente entregada al Evangelio. Esta carta a los filipenses fue escrita muy posiblemente en una cárcel, mientras Pablo estaba siendo encarcelado. ¿Cuántas veces fue que Pablo estuvo encarcelado? Bueno, bastantes. En cada una de estos viajes misioneros estuvo encarcelado en Roma, estuvo encarcelado en Éfeso, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es que es tan sorprendente, ¿no? Que Pablo podía pastorear a cada una de las iglesias donde él había compartido el Evangelio por medio de sus cartas, por medio de su testimonio. Y es así como también nosotros vemos que Pablo escribe a los filipenses.
y les habla acerca de algo sorprendente, hermanos. Les habla acerca de contentarse en todo momento de acuerdo a lo que el Señor les esté dando y esté permitiendo en su vida. Y uno podría decir, bueno, Pablo, ¿cómo es que tú eres capaz de decir que nos contentemos en el Señor? ¿Acaso no ves dónde estás? Estás en la cárcel, eres prisionero, has pasado por muchas carencias. ¿Cómo es que puedes estar contento con un estilo de vida de esta manera? Si algunos no conocen a Dios, en la sociedad podrían decir, bueno, ¿por qué? ¿Acaso ves a Dios? ¿No? ¿Acaso nosotros tenemos también la oportunidad de verlo? ¿Por qué? Es incomprensible para muchos. Y en este caso también podríamos nosotros preguntar, bueno, Pablo, ¿no te has dado cuenta desde dónde estás hablando? Sin embargo, es maravilloso cómo es que el poder de Dios hace ver que Pablo estaba fortalecido, estaba también tan entregado y con tanta fuerza del Espíritu que era capaz de pastorear, era capaz de animar a las iglesias para que sigan adelante con respecto al trabajo de la obra del Señor. A pesar de todo, él era capaz de seguir aportando con todo su amor, con toda su dedicación a cada una de las iglesias. ¡Qué maravilloso es esto! Y entonces nosotros vamos a fijarnos en eso y vamos a decir, bueno, ¿cómo es que Pablo llegó a esa certeza, a esa seguridad, a esa fe, a esa madurez que él tenía? Y a eso es lo que nos interesa para que también nosotros podamos aprender de él y así nosotros podamos depender, así como Pablo dependía de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito entonces el día de hoy. Vamos a ver la experiencia de un creyente y a través de eso nosotros vamos a aprender también alguna actitud, alguna idea, algún mensaje que el Señor tenga y que utilice a través de su siervo Pablo a nuestras vidas. En este caso, hermanos, en toda Jerusalén se vivía una desigualdad terrible. Encontramos la Jerusalén de la Alta, en donde estaban todos los líderes religiosos, donde se encontraban los mejores banquetes, donde se encontraba el templo y había negocio ahí. Y encontramos a la Jerusalén que estaba viviendo, pareciera que eran dos ciudades diferentes llamadas de la misma manera, porque en una se vivía con excesos, con gastos desmedidos, y en la otra se vivía con lo mínimo, pero de una manera exagerada, de una manera en la cual solo alcanzaba para ir comiendo al día, para ir obteniendo lo mínimo al día para poder alimentarse. Y es así como la sociedad vivía. Gran parte de la sociedad estaba viviendo con esa carencia. Si lo ponemos en alguna gráfica, podríamos decir que el 5% de toda la población es la que vivía en esta Jerusalén de Alta. Y el otro 95% estaba viviendo gran carencia. Qué complicado es esto, porque también en el imperio, solamente aquellos que eran familiares, que eran gobernantes, que tenían buena descendencia familiar, eran los que tenían la posibilidad de tener muchas cosas en abundancia. Y todos los demás tenían que rendir algún tributo al imperio. Todo aquel que no fuera ciudadano de Roma también tenía que pagar un alto precio. Y ese es el contexto en el cual también Pablo se desarrolla. Pablo en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de tener abundancia y de tener carencia, de estar viviendo con hermanos que tenían muchas carencias y muchas dificultades económicas, pero también
con algunos que eran ciudadanos romanos. Recordemos que él también tenía la ciudadanía y entonces también podía tener buenos recursos, pero no era siempre. Ese es el contexto entonces en el cual Pablo se está desarrollando. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual vivimos nosotros? Bueno, el contexto en el que vivimos es en cierta parte similar. Hay muchas personas que en este momento tienen bienes que gran parte de la población ni siquiera se imagina que llegará a tener algún día. También gran parte de la población está pasando por pobreza, por necesidad. Y muchos viven al día. Muchos obtienen los recursos necesarios para ir viviendo al día y de manera limitada. Hoy también estamos experimentando mucho desempleo por causa de la pandemia. Y los motivos son entendibles, claro que sí. Hay escasez de ventas, de recursos, y por lo cual, pues obviamente aquel que tiene de pie alguna empresa pequeña, pues no tiene la suficiente solvencia como para pagarle a todas aquellas personas que dependen de ese negocio, de esa pequeña empresa. Tristemente, muchas personas han perdido el trabajo y ahora están recurriendo a nuevas estrategias que realmente no se tiene una entrada segura. No se tiene un sustento en el cual digamos que lo tengo seguro. Y fíjense cómo es que el contexto del tiempo en el cual está viviendo Pablo y el nuestro es similar en muchos aspectos. Hay mucha carencia, hay mucha necesidad. Pero hoy no vamos a hablar acerca de nuestra responsabilidad social con respecto a las personas que están padeciendo esto, sino vamos a hablar acerca de nosotros mismos, de nuestra actitud, de qué es lo que hacemos cuando también nos encontramos en estas circunstancias de desempleo. Seguimos examinando un poco más acerca de la vida de Pablo. Bueno, en muchas ocasiones dice la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento que Pablo tuvo que estar trabajando. Él elaboraba casas de campaña y eso era un medio por lo cual él obtenía algunos recursos. También Pablo se dedicaba por completo tanto a estar estudiando, pero también a trabajar de manera que no era una carga o trataba de no ser una carga para la iglesia, trataba también de aportar. Muy bien, entonces vamos a ver algunos puntos importantes con respecto al vivir de Pablo y cómo es que Dios lo sostuvo en todo momento. Primeramente, lo que debemos entender con respecto al trabajo, hermanos, es que nuestra vida necesita trabajar para vivir. Nosotros necesitamos trabajar para poder obtener ese sustento diario. Pero eso es muy diferente a vivir para trabajar. Porque si yo vivo para trabajar, entonces eso ya está siendo un ídolo. Eso ya está siendo mi todo. Hay muchas personas que se centran tanto en el trabajo que llegan incluso a cometer errores tan complicados, tan dolorosos, con tal de seguir con ese trabajo. Realmente, como creyentes, hermanos, ciertamente debemos trabajar para vivir, pero no debemos ser esclavos del trabajo. No debemos dedicar completamente toda nuestra vida a este punto en el cual nos desarrollemos. Y ese puede ser algún detalle que nosotros podríamos tener. Si nos vemos a la luz de la vida de Pablo,
podemos observar que él no vivía para trabajar y así obtener los recursos que él necesitaba, o tampoco él decía, por medio del trabajo voy a saber quién soy y voy a demostrar quién soy. Pablo, en sus tiempos en los cuales tenía mucha necesidad, trabajaba, pero en los cuales tenía la posibilidad de estar haciendo viajes para predicar el evangelio, aún no contando con recursos, digamos, para echar hacia el cielo, pero él sí se dedicaba en primer lugar a estar compartiendo la palabra. Ese era su principal objetivo, y parte de toda esa gran labor era enseñarle a los demás hermanos que también él podía trabajar. Él tenía la capacidad para poder generar los recursos y aún así también aportar. Qué interesante es esto. Otra cosa que debemos entender acerca del trabajo, queridos hermanos, además de que nosotros trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, lo otro es que siempre necesitamos la intervención de Dios en todo, y el trabajo no es la excepción. De manera que si nosotros necesitamos disfrutar nuestro trabajo, si nosotros necesitamos un trabajo, necesitamos la intervención de Dios, porque Él es quien nos proporciona ese trabajo y Él es quien nos llevará a cumplir de una manera eficaz ese trabajo. Hay algunos que podrían decir, bueno, solamente en el área pastoral es donde el Señor les llama, les capacita, les dirige. Es cierto, pero también a cada uno de los miembros de la iglesia que se desarrolla en distintos lugares, ya sea en la oficina, es el Señor quien les ha llamado. Ya sea en la administración, ya sea en el servicio a diferentes recursos o áreas de alguna empresa, el Señor les ha llamado y también les ha dado la capacidad para servir de esa manera. Y también ha abierto puertas y los ha puesto justamente en algún lugar, porque ahí hay necesidad de que la luz de Cristo sea alumbrada. De manera que nuestro trabajo completamente tiene que ver con la intervención de Dios en todo momento. Y es así como vemos que Pablo, sea que trabajara, o sea que estuviera capacitándose, o sea que estuviera trasladándose, él siempre vivía en dependencia de Dios. Él depositaba sus manos completamente en Dios y decía, Señor, si tú me has llamado, yo estoy aquí para servirte. ¿Qué voy a comer mañana? Señor, si tú me has llamado, tú me lo darás. Y es así con cada uno de nosotros, hermanos, realmente no ha cambiado. Si el Señor nos ha llamado ante su presencia, si Él nos ha dicho que somos sus hijos, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y así lo vemos en el testimonio de Pablo. Y podríamos nombrar algunos otros de nuestros hermanos también, o incluso también nuestra propia experiencia. Otra cosa, hermanos, que debemos entender con respecto al trabajo, es que el trabajo no define quién soy, no define cuánto valgo, no define cuánto sé, y no define si soy mejor que otro o peor que otro. Porque hay muchas veces en las cuales decimos, bueno, hicieron recorte de personal, ¿será que no me estaba desarrollando bien? ¿Será que el dueño la traía ya contra mí? No, yo creo que sí. Por eso me veía tan mal. Por eso es que aquella vez que lo vi no me saludó. Y entonces comenzamos a elaborar muchas cosas en nuestro corazón y muchas dudas que en lugar de ayudarnos nos lastiman. Y decimos, bueno, quizá no soy lo suficientemente bueno como para ocupar este lugar. Ya lo decía yo. ¿Cómo es que estaba ganando tanto y hacía tan poco? Yo creo que vieron mi ineficacia quizá. Pero realmente, hermanos, el trabajo no define quiénes somos. No define qué es lo que tanto sabemos o nuestro objetivo.
Y vamos a entender bien esta parte. Quien realmente define quiénes somos es Dios. Quien realmente define qué propósito tenemos es Dios. Y cuando nuestras vidas, hermanos, entienden eso, nuestro trabajo realmente habla de lo que Dios ha hecho, no de lo que nosotros podríamos estar demostrando por nuestras propias fuerzas. De manera, hermanos, que si en nuestro trabajo quizá hubo recorte de personal, no siempre quiere decir que nos estábamos desarrollando mal. Y eso no nos debe definir. Nos debe definir entonces el gran amor de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, ya que de Él depende todo. De manera que cuando comprendemos esto, nuestro trabajo empieza a ser diferente, porque lo comenzamos a disfrutar. Porque entendemos, Señor, tú me has llamado para servir. Tú me has llamado y me has puesto en este lugar y esto es algo especial para mí. De manera que lo aprecio, de manera que lo valoro, lo guardo. Y Señor, te pido la fortaleza para que me ayudes a realizarlo de la mejor manera. Que habrá dudas, que habrá circunstancias que estén fuera de nuestras manos, que habrá carencias con respecto a nosotros y de acuerdo a nuestro trabajo, claro que sí. Sin embargo, lo haremos de la mejor manera posible. Y es así como el Señor va transformando nuestra manera de concebir el trabajo. Concluimos entonces este pequeño punto diciendo, el trabajo no me define. El trabajo realmente es algo que el Señor me da para que yo pueda servirle. Quien me define es el Señor. De manera, hermanos, que hemos dicho cada uno de estos puntos para que si nosotros estamos en estas circunstancias de carencia de trabajo, no nos estemos martirizando en decir, bueno, el Señor tiene algo contra mí, tal vez fui deficiente, tal vez no hice esto, quizá es porque tengo este defecto físico. Realmente, hermanos, el trabajo no debe definir eso. El trabajo realmente es una bendición de Dios. Y si tenemos necesidad de trabajo, debemos pedirlo a nuestro Dios y Él nos lo dará. Y Él nos ubicará perfectamente en el lugar adecuado y el más conveniente para nosotros. Entonces vamos a entender, hermanos, que Pablo, primeramente sí, aprendió bajo los pies de Gamaliel con respecto a la ley. Dice, por ejemplo, en Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En este pasaje nosotros vemos cómo es que Pablo tuvo una preparación a los pies de Gamaliel y estuvo aprendiendo con respecto a la ley, con respecto a lo que el Señor con respecto a lo que el Señor era, pero esta enseñanza aún no estaba completa. Nosotros podríamos decir, bueno, Pablo llegaría a ver la carencia de trabajo, las dificultades, si solamente estuviera ante los pies de Gamaliel. Claro que no. En muchas ocasiones él hubiera renegado y se hubiera preguntado, Señor, pues si estoy cumpliendo al 100 la ley, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay carencia? Entonces le faltaba aprender mucho más. No solamente basta con la ley entonces, no solamente basta con comprender qué es la ley del Señor. Posteriormente Pablo también aprende ante los pies de Jesús. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En ese momento en el cual el Señor se revela a Pablo, su vida cambia, como lo decíamos.
pero ciertamente esto causa un impacto tan grande, pero aún no tenía la madurez y todo el aprendizaje que poco a poco iba a aprender ante los pies del Señor. Entonces, en ese preciso momento en el cual el Señor le llama, aún tenía muchas cosas que tenía que reafirmar y reafinar. Entonces, ciertamente, hay muchas ocasiones en las cuales nosotros decimos, bueno, ya conozco la Biblia y Cristo Jesús vive en mí. Hace como 2 meses que le recibí en mi corazón. Yo creo que ya soy una persona totalmente madura y yo ya puedo entender bien el por qué no tengo trabajo o qué es lo que debo hacer en el trabajo. Yo ya aprendí a contentarme en la pobreza y en la riqueza. Realmente no podríamos llegar a decir eso porque todavía nos faltaría avanzar bastante. Y es así como Pablo necesitó estar en este constante aprendizaje. Primeramente decíamos, aprendió acerca de la palabra. Aprendió a los pies de Jesús y tuvo este encuentro con Jesús. Pero ese aprendizaje no quedaba ahí, seguía aprendiendo del Señor y así lo dice Deuteronomio 33:3. ¿Cómo es que la iglesia y el pueblo sigue aprendiendo en todo momento del Señor? Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. El pueblo de Israel en todo momento tuvo que estar ante los pies del Señor para obtener la sabiduría, la madurez, la instrucción. Y es así como Pablo también está ante los pies de nuestro Señor aprendiendo constantemente acerca de sí mismo, acerca del llamado y el propósito que Dios le ha dado. Pero aún así, él tenía una carrera por delante. Aún así, le faltaban muchas cosas que aprender. Él aprendió también con respecto a la palabra. ¿Y qué aprendió con respecto a la palabra? Bueno, dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que además de estar ante la presencia del Señor, además de conocer la ley, también la palabra del Señor estuvo con él haciendo precisamente esto, enseñándole, redarguyendo, corrigiendo y instruyéndole en justicia. Es decir, que no solamente tuvo la ley en sus manos, sino que constantemente estaba meditando en ella y constantemente la palabra del Señor hacía una transformación en su corazón. De manera que Pablo fue aprobado, no por el hecho de estar bajo la ley solamente, no por el hecho de que en un corto tiempo fue fiel, sino que él fue aprobado porque estaba dispuesto a aprender y seguía aprendiendo. Por eso es que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He corrido, he peleado la buena batalla. Y es así como Pablo concluye diciendo, esta carrera, esta batalla que estaba frente a mí, la he superado, porque he estado en un constante aprendizaje. ¿Y qué influyó en esto? El Señor Jesús y la palabra que en todo momento estaba presente. De manera entonces que a través de esta enseñanza ante los pies de nuestro Señor y ante su palabra, Pablo aprendió a ser honrado sin caer en el orgullo. Pablo aprendió a tener riquezas, a ser una persona que tenía buenos recursos, pero no se vio
en alguna actitud de orgullo. ¿Por qué? Porque anteriormente tenía este fundamento que había sido enseñado y que había sido también pastoreado tanto por nuestro Señor, pero también por su palabra. Y es así como Él dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y quiero que pongamos especial atención en esta frase: para todo estoy enseñado. Hermanos, realmente en esta porción de la palabra podemos aprender que nuestras vidas están en un constante aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando nosotros aprendemos? Cuando nosotros aprendemos, hermanos, automáticamente estamos desaprendiendo algo. Cuando nosotros aprendemos a ser pacientes, estamos desaprendiendo a estar obteniendo todo cuando tronamos nuestros dedos y al momento que lo queremos. Cuando estamos aceptando la voluntad de Dios, estamos desaprendiendo a obedecer nuestra propia voluntad. Y ese aprendizaje, hermanos, es el que nos llevará a estar enseñados y preparados para soportar toda circunstancia que vivamos. Por eso es que Pablo da este testimonio. He sido enseñado. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la ley de mi Señor, a través del encuentro con Cristo Jesús y a través de estar ante los pies de mi Señor. ¿Qué otra cosa entonces yo puedo tener de esta enseñanza? Bueno, puedo aprender a tener abundancia sin vanagloriarme. Puedo aprender a tener escasez sin quejarme. Puedo también ser humilde y seguir aprendiendo, tanto de mis errores como de mis aciertos. Fíjense bien cómo es que Pablo, a pesar de que tenía el conocimiento que tenía, a pesar de que tenía la experiencia, él siempre estaba dispuesto a seguir aprendiendo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:13, le pide a Timoteo encarecidamente: trae cuando vengas a Capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le pide a Timoteo que traiga sus libros y mayormente los pergaminos. Ahora, en ese tiempo los pergaminos eran rollos que generalmente contenían la ley, la sabiduría y también las interpretaciones que algunos rabinos habían dado, algunos escritos muy antiguos, porque en ese tiempo ya no se tenía como tal la Biblia en hebreo, sino que ahora la Biblia oficialmente aceptada y que se utilizaba era la Septuaginta, que estaba en griego. Muy posiblemente esto ya es de mi cosecha, como diría un maestro. Muy posiblemente estos pergaminos que él tenía quizá estaban en arameo o en hebreo, o quizá también en griego. Muy bien, tal vez pidió algunos rollos de la Septuaginta, tal vez pidió algunos rollos de la Biblia hebrea. Realmente no podríamos saber exactamente cuáles eran. Pero al pedir esto encarecidamente a Timoteo, vemos esa profunda necesidad de Pablo de seguir leyendo, seguir meditando. Y entonces, ese es el resultado de una vida trabajada por el conocimiento del Señor y de su palabra. Vamos a aplicarlo a nosotros ahora entonces. ¿Cómo es que yo puedo aprender a vivir en escasez y esperar en el Señor? ¿Cómo es que yo puedo ser paciente cuando he perdido mi empleo? ¿Cómo es que yo puedo ser paciente y amoroso con mi familia cuando he perdido mi empleo? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado analizando de Pablo, es
estando ante la presencia de nuestro Señor, estando pendiente de su palabra en todo momento, y que ésta nos pueda ir transformando. Y el Señor estará con nosotros, guiándonos, instruyéndonos en todo momento. Y es así como nosotros podemos dar respuesta. Pablo tuvo que ser preparado, tuvo que aprender a contentarse tanto en la escasez como en la abundancia. Queridos hermanos, nosotros también debemos aprender a vivir tanto en la escasez, pero también en la abundancia. Y ya hemos visto estas características. ¿Qué queda ahora decir? Bueno, pedirle al Señor, Padre, anhelo con todo mi corazón esa preparación en humildad, en madurez. Aquí están mis preocupaciones. Aquí está mi desempleo. Aquí están mis inseguridades. Quizá que yo tenga, te las entrego. Soy sincero contigo, me siento de esta manera. Pero te pido que tú me enseñes, Señor, a contentarme en cualquier momento que yo esté viviendo. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Moldéalo de acuerdo a tu voluntad. Y así, hermanos, es como Pablo nos lleva a la dependencia de Cristo Jesús y a la dependencia y constante atención a su palabra. Finalizando con esto, hermanos, el Señor era consciente de que como creyentes nos iba a ser muy complicado creer, que íbamos a pasar por momentos de incredulidad. Y en toda su Biblia Él nos habla y nos está retando constantemente a creer en sus promesas. En este momento tenemos un testimonio, que es el testimonio de Pablo. Y hemos llegado a la conclusión de cómo él dio respuesta ante estas circunstancias, que se encontraba en escasez, que se encontraba sin trabajo, quizá mendigando en algunas ocasiones, pidiendo aunque sea algo de comer. Y aún así, él se contentó en el Señor. Y nosotros también lo pasaremos. ¿Y cómo es que nosotros responderemos? En fe. Y el Señor nos dice, yo sé que quizá en algún momento llegues a dudar, pero nos dice en Malaquías 3:10, pruébame y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Y en muchos otros pasajes encontramos que el Señor nos dice, pruébame. Experimenta esto, obedéceme, aprecia lo que te digo, átalo a tu cuello, escríbelo en tu frente, escríbelo en todos los lugares en donde tú puedas ver, y verás si no hago maravillas en tu vida y en tu hogar. Queridos hermanos, probemos que realmente el Señor es fiel a cada uno de sus mandamientos, pero también a cada una de sus promesas. Creamos con todo nuestro corazón y dejemos entonces en sus manos lo que vendrá más adelante. Estemos dispuestos, hermanos, a seguir aprendiendo de nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que así lo podamos hacer y a través de esto sigamos inquebrantables ante la presencia de nuestro Dios y también en nuestro caminar diario como creyentes. Que el Señor nos bendiga. En respuesta al mensaje expuesto en este día, hermanos, vamos a entonar el himno número 374, Vencedor. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor.
Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias, y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Vamos a continuar, hermanos, depositando nuestras ofrendas, y para ello escuchemos la lectura bíblica que se encuentra en Proverbios 3, versos 9 y 10. Y dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Asimismo, hermanos, vamos a entonar el himno número 442 mientras depositamos nuestras ofrendas. Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y presta damos a buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Vamos a consagrar estas ofrendas, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, te agradecemos, Padre, por estas ofrendas que han depositado tus hijos, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque tienen en tu corazón entregarlo a ti, Señor. Gracias por sus fuentes de ingresos, Señor, por sus empleos, por sus trabajos. Te pedimos que tú sigas siendo con ellos y que siempre puedas suplir sus necesidades, Padre. Bendice esas ofrendas, conságralas, que sean para tu obra aquí en la tierra, Padre. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha llegado el momento de concluir este tiempo de adoración a nuestro Dios, y para ello vamos a hacer la oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido estar un día más ante tu presencia, alabando tu nombre, Padre, cantándote, leyendo tu palabra, escuchando el mensaje que tú nos tenías preparado en este día. Te pedimos que este mensaje lo podamos guardar en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar siempre contentos en cualquier momento de dificultad, en cualquier momento de adversidad, Padre, porque sabemos que siempre vamos a estar tomados de tu mano, que tú nunca nos vas a dejar, Señor, y que siempre nos vas a guiar con tu Santo Espíritu a donde tú quieres, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han congregado en este día. Te pido, Señor, que tú los acompañes en el resto de la semana, que puedan seguir haciendo sus actividades normales, que puedan seguir yendo a sus empleos, siempre bajo tu cuidado y bajo tu sostén, Padre. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos algunos avisos de interés para todos ustedes. Recuerden que el día lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche tendremos nuestro devocional diario, e igualmente el día miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Recuerden a los alumnos de discipulado que el sábado tendremos clase a las 6 de la tarde, e igualmente para los alumnos de música. Y hermanos, les invitamos igual a que nos sigan acompañando el día domingo a las 11:15 horas para tener nuestro culto de adoración. Que el Señor les bendiga, hermanos.